Venezuela está padeciendo un colapso eléctrico que ha generado un caos absoluto. El régimen señala que esto se trata de un hackeo cibernético y electromagnético, hecho desde Estados Unidos para sabotear el sistema eléctrico. Suena un poco descabellado, ¿no? Lo es. Pero, ¿qué pasa en realidad? Hay dos palabras que debemos tener claras cuando hablamos del tema eléctrico: generación y transmisión. El sistema hidroeléctrico representa más del 80% de la energía que demanda el país, mientras que el resto de la generación proviene de fuentes termoeléctricas que, producto del abandono y la corrupción, tienen en funcionamiento menos del 15% de toda su capacidad instalada. Toda esa energía llega a los venezolanos a través de líneas de transmisión, las cuales generan la falla principal, producto de un incendio, uno de los efectos del abandono y de la mala administración, gracias a que Maduro y Mota Domínguez creen que sin mantenimiento, las instalaciones eléctricas invadidas por naturaleza hacen más bonito el paisaje, regalándonos imágenes como las de la torre con tanta maleza que solo le faltan los adornos para convertirla en un arbolito de Navidad. Como dos de esas líneas fueron afectadas por el incendio, una de ellas tuvo que cargar con todo el peso. Y para explicar cómo la corrupción es la causante de toda esta crisis, invitamos a nuestro amigo Derek, quien se especializa en vender carros Arauca parapeteados como nuevos. Antes de eso, Derek hizo contactos con el gobierno. Gobierno y Derek se hicieron panas y decidieron hacer de la crisis eléctrica un gran negocio, revendiendo máquinas usadas con sobreprecio. Igual, con ese barril que estaba a más de $100, ¿a quién le iba a afectar? Le metemos 50% de sobreprecio a esa maquinita y la vendemos como nueva, y ahí cuadramos comisiones. Se instalaron y se inauguraron esas nuevas instalaciones, pero luego fueron abandonadas por Maduro y las autoridades de Corpoelec. El gobierno decidió que el mantenimiento del sistema era muy caro, porque los yates y las casas en Madrid y en Miami no se pagan solas. Esas máquinas que nos costaron una millonada pudieron haber evitado que los venezolanos sufriéramos el apagón, pero todas estas no generan ni un 15% de su capacidad instalada. Y si esto no fuese suficiente, acaba la explicación de por qué Maduro miente con su versión del ataque cibernético y electromagnético. El sistema eléctrico venezolano es analógico. Eso significa que no tiene conexión con el mundo exterior, no funciona con internet, ni le llegan virus de los que pasan nuestras tías en las cadenas de WhatsApp. Hablar de hackear el sistema eléctrico venezolano es como hackear una empanada, o una gaveta, o un sacapuntas. La única forma de sabotear el sistema eléctrico es estando físicamente en el lugar. Y todas las instalaciones eléctricas están custodiadas por militares. En conclusión, el culpable indiscutible nuevamente es Nicolás Maduro. Sí, señor, es Nicolás Maduro. Saludos. Falló nuevamente la energía eléctrica y seguirá fallando. Pero es que tenemos la misma banda de delincuentes en Miraflores todavía. Pero también tenemos a presidente interino, tenemos una Asamblea Nacional, tenemos un Tribunal Supremo de Justicia, tenemos lo que hoy sucedió en la Organización de Estados Americanos y en la OEA, en fin. Iniciamos el recuento de lo que será conocido como la historia de las últimas 24 horas. Iniciamos Bravo 24, voz de la libertad y la democracia. Venezuela es un estado fallido y tal y como nos enseña la historia, los estados fallidos no tienen límites. Los traficantes de drogas, las bandas terroristas como Hezbollah también están aprovechando el caos en la región para asentarse allí. Son expertos en la delincuencia y en la violencia. ¿Cómo va a continuar esta crisis? El caos y el sufrimiento solamente se extenderá. La lucha en Venezuela es entre la dictadura y la democracia. Nicolás Maduro es un dictador que no tiene poder legítimo y Nicolás Maduro tiene que marcharse. Más claro, imposible. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas trata la crisis en Venezuela. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, informa sobre el agravamiento de la situación humanitaria en el país bajo el régimen de Maduro y pide a las Naciones Unidas que reconozca a Juan Guaidó como presidente de Venezuela.
Es hora de que todas las naciones estén de pie con el presidente Juan Guaidó y con el gobierno libre de Venezuela. Estados Unidos seguirá de pie con el pueblo de Venezuela hasta que se restablezca la libertad. El vicepresidente de Estados Unidos miró al embajador venezolano ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, sentado en el Consejo y se dirigió directamente a él. Con todo respeto, señor embajador, usted no debería estar aquí, le dijo. Usted lo que debería estar es regresando a Venezuela porque a Maduro le llegó su hora. Dígale a Maduro que llegó su hora de que se vaya, agregó mientras Moncada sonreía con sorna y negaba con la cabeza. Creo que ha llegado el momento de que las Naciones Unidas reconozcan al presidente Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y que su representante se siente aquí, en este órgano. Este órgano debe revocar las credenciales al representante de Venezuela ante las Naciones Unidas y debería reconocer al presidente interino Juan Guaidó y sentar al representante del Gobierno Libre de Venezuela en este órgano sin más dilación. Con todos mis respetos, señor embajador, usted no debería estar aquí. Usted debería regresar a Venezuela y debería decirle a Nicolás Maduro que se ha terminado su tiempo. Ya es hora de que se marche. La ONU pidió el apoyo a la comunidad internacional para dar respuesta al problema humanitario muy real que existe en Venezuela, donde alrededor de un cuarto de la población necesita ayuda. Tengo en línea a Bernardo Jurado. Bernardo Jurado, hacía unos días que no estaba con nosotros, por cierto, y está a punto de bautizar su nuevo trabajo editorial. Bernardo, ¿cómo estás? Es importante lo que sucedió hoy en las Naciones Unidas. ¿Aló? 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 Pues creo que se cayó la llamada. Vamos a intentar nuevamente con Bernardo Jurado. A ver qué nos dice sobre lo que hoy sucedió en las Naciones Unidas. A ver. Aquí lo tenemos, está sonando el teléfono. De todas formas, les recordamos que usted puede seguir al profesor Bernardo Jurado por su blog Escritos Nocturnos de Bernardo Jurado o por su Facebook Bernardo Jurado. Le decía o te preguntaba antes que se cayera la llamada si es importante lo que hoy sucedió en las Naciones Unidas. Bueno, no solamente es importante, yo estoy sumamente contento, ¿no? Yo vi a un Mike Pence sumamente fortalecido, con argumentos muy sólidos, y vi a Moncada derritiéndose en su silla. Tanto que Mike Pence llegó a decirle a Moncada, el representante del gobiernucho de Nicolás Maduro, que no sé qué hacía sentado allí, por cierto, mire, llegó la hora de que usted se devuelva a Venezuela y definitivamente no venga más. Eso lo dijo Mike Pence, que no es algo usual en las Naciones Unidas, ¿no? En términos diplomáticos. Pero el Mike Pence llegó a decir que en Venezuela es la mayor cantidad de tuberculosis en los últimos 40 años, además de la epidemia de sarampión, además del 1.5 millones de inflación, 60% de pobreza extrema, 3.5 millones de migrantes y cada día salen 5.000 más. O sea, el hombre sumamente documentado, y después me di banquete viendo al de Rusia, el representante de Rusia, que pues, no tengo ninguna duda que sigue teniendo una vena comunista terriblemente marcada, y por supuesto comenzó a atacar sin argumentos a Mike Pence, cosa que es lo que hacen los comunistas, y llegó a decir que sarampión también había en el Bronx, que también había difteria y malaria en tal lado. O sea, eso no tenía nada que ver, y por supuesto también defendiendo, absolutamente absorto, absolutamente divorciado de la realidad, defendiendo la soberanía venezolana, porque el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno legítimo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero les tengo una buena noticia. Ese cuentico del comunista ese, nadie se lo creyó. Ahí intervinieron países como Perú, Colombia, Inglaterra, Francia, Bélgica, Guinea Ecuatorial, mis queridos amigos. Guinea Ecuatorial se pronunció con absoluto conocimiento de lo que está pasando. Kuwait, Sudáfrica, Indonesia, por decir algunos de los países que recuerdo. China también se pronunció de una manera más ligera, diciendo que ellos están dispuestos a
etcétera. Entonces, estamos hablando de que Rusia y China tienen allí, han invertido como los tontos multimillones de dólares que no hayan cómo cobrar y que por supuesto tienen que hacerlo porque estamos hablando de que virtualmente el gobierno de Nicolás Maduro le ha vendido el país a los rusos y a los chinos. Ahora, pero ¿no te parece que todavía más impactantes son las declaraciones diciendo que el régimen de Maduro es peligroso para los Estados Unidos? Eso no es prácticamente un llamado a que prepárense porque nos tenemos que defender de ustedes. No lo veo tanto así, Napoleón, pero sí les digo una cosa a mis compatriotas venezolanos de allá. Lo que pasó hoy ha sido un paso agigantado en la solución del problema. Y cuando un Estados Unidos, el país número uno de este mundo, de este planeta, llega y se pronuncia así, es porque vamos muy bien y van en serio. Y no han cambiado su discurso. Es importante ver que no han cambiado su discurso. Mike Pence sigue teniendo un discurso duro contra esta tiranía. ¿Qué ocurre en las Naciones Unidas, en unas Naciones Unidas inoperantes? Y les digo que es inoperante, aunque hoy estoy muy contento, no es una dicotomía, no, de ninguna forma, porque quiero recordarle que el 2 de abril de 1982 fue la Guerra de las Malvinas que terminó en junio. Bueno, las Naciones Unidas dijo, no se preocupen, vamos a seguir conversando para el diferendo que tiene Inglaterra con Argentina. Señores, estamos en el 2019 y todavía están conversando. De manera que las Naciones Unidas se ha convertido, por lo menos en ese caso puntual, en una situación absolutamente inoperante. En lo que ha ocurrido el día de hoy, yo creo que es el preludio a el hecho de que todos estos países, sobre todo Francia, Napoleón, Francia fue encantador, el representante francés fue sumamente contundente. Igualmente la inglesa, era una mujer, la señora. Se cayó la llamada. Bueno, ya sabemos entonces cuál es la opinión de Bernardo Jurado. Pueden seguir al profesor Bernardo Jurado a través de su blog Escritos Nocturnos de Bernardo Jurado. Pero hay mucha más información, señores. Según publica el Nacional en su página web, el Fondo Monetario Internacional bloquea a Maduro el acceso a $400 millones. El monto corresponde a los derechos especiales de giro que mantiene Venezuela en el ente multilateral. Las fuentes indican que la medida se debe al caos que vive el país en la actualidad. En información de Sebastián Barraez, en otro titular, vemos que Sebastián Barraez está escribiendo para el servicio de información Infobae, que es uno de los más importantes de América. Leemos lo siguiente: los niños y adolescentes que dejan sus estudios en los estados fronterizos de Venezuela son reclutados por grupos irregulares para que pasen a formar parte de sus actividades ilícitas. Pues aquí tengo en el teléfono ahora a Sebastián Barraez para que nos amplíe esa información. Adelante, Sebastián. Adelante. Buenas noches, Hola. Napoleón. El 75% de los niños y adolescentes que abandonan sus estudios en los estados fronterizos de Venezuela están siendo reclutados por grupos irregulares armados, especialmente de la guerrilla colombiana, en este caso del Ejército de Liberación Nacional ELN, el Ejército Popular de Liberación EPL, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación FBL y grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La información la reveló el informe anual del 2018 que la ONG Fundaredes presentó en voz de su director, profesor Javier Tarazona Sánchez. El informe destaca que en la frontera ahora son más frecuentes la extorsión, el contrabando, las muertes violentas, el reclutamiento de niños y adolescentes por parte de grupos armados. Además, revela que las autoridades venezolanas y organismos encargados de velar por la seguridad de los habitantes de los estados fronterizos protegen a los grupos irregulares. Hay que destacar que el profesor Tarazona en este informe anual dice que el ELN ha ingresado a las instituciones educativas para difundir material didáctico e informativo de ese grupo irregular en los estados Zulia, Táchira, Apure, Barinas, Bolívar y Amazonas.
Por otra parte, el informe destaca que en territorio venezolano hay presencia o injerencia de 5 emisoras. Esto sucede en 6 estados y 36 municipios venezolanos, sin que las autoridades, específicamente CONATEL, que es el ente encargado de regular lo sucedido a nivel de emisoras y televisoras del país, haga algo en relación con esta injerencia de la guerrilla colombiana. Las emisoras que pertenecen a la guerrilla son Antorcha Estéreo 96.7 FM, que pertenece al Frente de Guerra Urbana Camilo Torres Restrepo. Se le oye con toda claridad en el caso de San Antonio del Táchira, de Ureña, Delicias, Rubio, Capacho Nuevo y Capacho Viejo, que son municipios municipios fronterizos del estado Táchira, pero además también llega a la capital de este estado, es decir, a San Cristóbal, así como a otros municipios tierra adentro como Guásimos, Cárdenas, Torbes, Fernández Feo y sus adyacencias. Lo increíble es que esta emisora está instalada en el Parque Nacional Páramo El Tamá, ante la complacencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por otra parte, tenemos que otra emisora que ha hecho vida en territorio venezolano es la emisora Radio Frontera Rebelde 105 FM, que se oye en Apure, Bolívar, Amazonas y parte de Barinas. También tenemos la emisora La Voz de la Libertad 96.5, que pertenece al Frente de Guerra Oriental del ELN y que llega a los municipios Fernández Feo y Libertador del Táchira, así como municipio Páez del estado Apure. Otra de las emisoras es Radio Frontera Rebelde 105.5, con cobertura en la franja fronteriza de los estados Apure, Bolívar, Amazonas y parte de Barinas. Finalmente tenemos la Radio Insurrección Caribeña 94.7 del Frente de Guerra Norte del Zulia, que opera en la zona del sur del lago de Maracaibo y en la Sierra de Perija. Es todo por hoy, Napoleón. Un abrazo. Gracias, muchas gracias, Sebastián Navarraez. Es absolutamente increíble. Bueno, hoy la gente siguió en la calle. Sí, señores, siguieron en la calle en buena parte de Venezuela, y también buena parte de Venezuela no tuvo electricidad tampoco. Así es, ciudadanos salieron a las calles para exigir el cese de la usurpación. Allí Guaidó declaró: no podemos cantar victoria hasta que cese la usurpación, lo dijo claramente. Bueno, vamos a ver qué nos dice desde Caracas Efraín Cruz al respecto. Un gran saludo para ustedes y todas las personas que se encuentran con nosotros a través de 24 horas, como siempre, desde Caracas, Venezuela. Efraín Cruz, @papuito en redes sociales, informando para ustedes todo lo que está ocurriendo de este lado del mundo. Y comenzamos. Los ciudadanos salieron a las calles para exigir el cese de la usurpación. Las personas acataron la convocatoria realizada por Juan Guaidó este miércoles para dar continuidad a la Operación Libertad. Salieron muchísimas personas en distintas zonas de Caracas. Las personas se reunieron en las principales calles para protestar por la falta de servicios básicos en el país, pancartas, banderas, y esto en varios sectores del territorio nacional. En Caracas, los ciudadanos salieron en distintos puntos como Altamira, Caricuao, Santa Mónica, Candelaria, Terrazas de Club Hípico, El Cafetal, El Paraíso, Bellomonte y El Hatillo. En el sector San Martín, en Caracas, denunciaron la presencia de agentes de la Policía Nacional Bolivariana durante la protesta por una mejor calidad de vida. Es uno de los mensajes de las pancartas que tienen los ciudadanos. En el interior también están sufriendo más que la gente de Caracas, expresó un manifestante en El Cafetal. El estado Zulia es una de las entidades más afectadas por las fallas en los servicios desde el primer apagón nacional
el pasado 7 de marzo. El señor del papagayo también, que nos conocemos a través de las redes sociales, asistió a la manifestación en Altamira con un mensaje alusivo a la situación que atraviesan los ciudadanos en la capital zuliana. Maracaibo entristece la penumbra en su dolor, dice este mensaje. Guaidó llegó al punto de protesta en la parroquia Caricuao este miércoles y este es uno de los 1000 puntos en todo el país donde estamos movilizados. Nos estamos organizando porque sabemos que depende de nosotros es el cese de esta usurpación. El mandatario interino se refirió a los anuncios del oficialismo sobre el plan de racionamiento eléctrico e indicó que los voceros de Maduro hablan de hasta un año de racionamiento cuando en realidad no tienen ningún plan. Hay que salir de esta gente para salir de esta tragedia, dijo el líder de la oposición. Y también otra información importante que tenemos: apagones, caída del consumo y encaje legal desaceleraron la inflación en marzo. Esto lo precisó la Asamblea Nacional. Nos mantenemos en hiperinflación. Así lo sentenció el diputado y miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, tras presentar los datos de inflación del país durante marzo del 2019. De acuerdo con el Parlamento, la inflación se ubicó en 18.1% el mes pasado, resultado que dieron a conocer este miércoles 10 de abril. La cifra muestra una tendencia a la baja, registra desaceleramiento con respecto a los meses de enero-febrero, cuando la inflación cerró en 191 y 53% respectivamente. El de marzo es el índice más bajo desde que el país ingresó en esta hiperinflación en octubre del 2017. La inflación acumulada en Venezuela durante el primer trimestre de este año alcanza 429%. Esto quiere decir que los precios de los productos se quintuplicaron en el país en los últimos 3 meses. A ello se suma que el porcentaje de aumento interanual entre marzo 2018 y marzo del 2019 se ubicó en 1.623.656. Para salir de la hiperinflación, explicó el diputado Alvarado, se requiere permanecer al menos 3 meses seguidos por debajo del 50%, cuestión que el país no ha logrado en los últimos 18 meses. Y el descenso de la inflación tiene distintas causas. Una, los apagones que dejan sin servicio eléctrico a Venezuela desde el pasado 7 de marzo. Otra, la caída del consumo de los venezolanos debido a la pérdida del poder adquisitivo del bolívar. Y la política también de encaje legal que mantiene el Banco Central de Venezuela sobre las instituciones financieras del país. Esto obliga a la banca nacional a restringir el crédito bancario, lo cual limita las inversiones del sector productivo. El Fondo Monetario Internacional también dio sus estimaciones con respecto a Venezuela. Calcularon que la economía se contraiga un 25% al cierre de 2019 y que la inflación alcance los 10 millones%. Bueno, así están las cosas por los momentos. Sabemos que esto puede cambiar en cualquier instante y estaremos aquí por 24 horas contándoles todo y a través de mis redes sociales, @babuito. Seguiremos en contacto. Gracias, Efraín Cruz. Bueno, señores, esta es la primera parte de nuestro espacio con la historia de estas últimas 24 horas, que es otra jornada de lucha y de triunfo libertario. Esto es gracias a Ángela Sago y su trabajo En nombre de los pobres los multiplican. Gracias a Bernardo Jurado y su trabajo La fragancia de la rebelión. También de Carlos Rangel y su trabajo La Venezuela imposible. 3 libros que ustedes consiguen en Amazon. También a nombre de Actitude Dancewear, Doménica Shortino Realtor, y a nombre también de los fabricantes de cortinas Rollers, Zebras y Romanas, The Shea Gallery by LC en Miami. Por cierto, varias personas han preguntado cómo se comunican con Doménica Shortino Realtor. ¿Tú te sabes de memoria el teléfono? Claro, el teléfono, bueno, lo tengo aquí en pantalla, es el 407-545-1536. 407-1536. 407-545-1536. Bueno, ellos son los que presentaron esta primera parte, ahora viene la segunda, de 24 horas por YouTube, Bravo 24. Voz de la libertad y de la democracia. Les saludamos, Fernando Ontiveros. Hola, mi Twitter es @Fernando Miami. Y quien les habla, Napoleón Bravo. Mi Twitter es Napoleón Bravo y también el Instagram. La coproducción de este programa está a cargo de Beatriz Galindo. Producción general, Napoleón Bravo. Y ya saben entonces, ahora para la segunda parte, ustedes buscan Bravo 24, parte 2. Y ya regresamos.